Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. El debate sobre el aborto es muy complejo y difícil, principalmente por su carga emotiva. Quienes se oponen a él llaman homicidas a quienes lo practican. Por el contrario, quienes lo defienden afirman que el embrión no es una persona. Por eso, antes de decidir sobre el destino del embrión, hay que saber la realidad biológica sobre la reproducción. Solo al comprenderla a fondo se puede llegar a una conclusión. En esta fosa escéptica pretendo aclarar algunos conceptos que están equivocados y también informar de algunos detalles sorprendentes y poco conocidos. El homicidio es causar la muerte de una persona y por tanto es fundamental comprender qué es una persona. La definición de esta palabra muestra características que son necesarias, características como individualidad, capacidad de pensar, experimentar sentimientos, tener autoconciencia, entre otras muchas. La naturaleza de estas cualidades determina una diferencia fundamental entre lo que es un ser humano y lo que es una persona. Un ser humano es cualquier miembro de nuestra especie en cualquier etapa de su desarrollo y por el contrario, una persona es más que un ser humano, es un ser humano con al menos un mínimo de actividad cerebral. Por ejemplo, un óvulo fecundado al cual se le denomina cigoto es un ser humano, pero no es una persona. Por el contrario, un feto con más de 4 meses ya puede presentar actividad cerebral que permitiría considerarlo una persona. Esta peculiaridad de la que las personas se caracterizan por su vida mental es la que valida el concepto de muerte cerebral de la medicina moderna. Un ser humano puede estar vivo sin que viva la persona como lo fue. La postura del Dios bíblico sobre el aborto asombraría al creyente común, pero esto no es suficiente para que los opositores al aborto lo rechacen, ya que creen en un alma introducida en el cigoto por Dios y que eso para ellos lo haría una persona. Creen también que su dotación genética se determina al unirse óvulo y espermatozoide y eso lo haría ya un individuo humano. Creen que al permitirle el desarrollo natural se llega invariablemente a un bebé y por ello consideran su interrupción como un acto equiparable moralmente a un homicidio. Esto hace que se opongan a las píldoras anticonceptivas. De hecho, muchos creyentes solo aceptan métodos de control natal abiertos a la vida, eso que llaman el método del ritmo, porque lo contrario iría contra la voluntad perfecta de Dios para engendrar hijos. El extremo es la postura católica de que es ya un hombre aquel que lo será, basada en una hipotética persona en potencia que vive en el embrión. Los opositores dicen que el aborto es un homicidio, o peor aún, un filicidio efectuado por una madre vil que asesina a su propio hijo indefenso. Para culpabilizar a las mujeres y disuadirlas de abortar, hacen campañas públicas y presentan imágenes grotescas de abortos en estado de avanzado de gestación, falseando el momento verdadero de la interrupción. Muestran un feto abortado a los 5 meses diciendo que tenía 5 semanas. También les muestran videos de testimonios de madres arrepentidas que oyen el llanto fantasmal de su niño abortado. Llegan incluso a difundir cartas escritas por el bebecito que no alcanzó a nacer, en las que el feto pregunta a su madrecita amada por los motivos que tuvo para asesinarlo y cómo fue capaz de matarlo si él la amaba tanto que incluso la perdona por su asesinato. Así es como traumatizan a las niñas de los colegios religiosos. Estas técnicas son tan eficaces en generar culpa a una mujer que aborte, que pueden hacer que se suicide al sentirse como una monstruosa asesina. La manipulación psicológica de estas cartas es nefasta. Es inmoral y criminal mentir a niñas que no tienen su sentido crítico desarrollado. La estupidez de estos panfletos criminales está patente. Los embriones y fetos abortados en etapas tempranas no son personas conscientes, no pueden concebir su propia existencia o la de sus progenitores, no pueden amarla ni entender lo que es un abrazo, ya que todo esto lo aprende el niño tras su nacimiento. No pueden orar por su mamita, no pueden sentir tristeza o alegría, punto.
El abusar de niñas inocentes que ignoran estos hechos científicos, mintiéndoles y programándolas de esta forma para que rechacen el aborto en etapas tempranas, pues debería ser un crimen castigado por la ley. Este abuso ha traído como consecuencia muchos suicidios de niñas desesperadas que habrían recurrido a esta solución del aborto para un embarazo no deseado, pero que terminaron con un sentimiento de culpa humanamente intolerable por su condicionamiento previo. Estas cartas son asquerosas manipulaciones criminales que atentan contra la salud mental de las niñas y las mujeres. Es otro ejemplo del peligro religioso para las sociedades civilizadas. ¿Cuál debe ser una postura razonable, científica y ética respecto al aborto? Pues es simple. Toda la ciencia moderna ha establecido, fuera de toda duda, que la persona es el resultado del funcionamiento del cerebro. Cualquiera que haya tenido la tristeza de ver cómo sus seres amados se van diluyendo y desdibujando por una enfermedad como el Alzheimer, o quien haya visto el deterioro de la personalidad tras una lesión cerebral, pues llegan a la misma conclusión. Sin cerebro no hay persona. Eliminar al embrión mientras no haya un tejido neuronal suficiente para albergar a la personalidad no puede ser considerado homicidio por ninguna persona racional y ética. Es irrelevante que el paso de humano a persona sea gradual. Hay momentos antes de los cuales es imposible que exista personalidad. Esto pasa alrededor de los 3 meses, después de los cuales ya es evidente que hay un feto que comienza a experimentar la vida intelectiva porque percibe su entorno, siente y reacciona. El límite para permitir el aborto debe estar antes de que haya un sistema cerebral activo, sin que importen en absoluto las razones que mueven a las mujeres a tomar esta decisión. Así debería de ser la ley en cualquier país que se llame civilizado. Cualquier intento de aborto después de esta etapa debería estar prohibido, excepto en casos donde estuviera en riesgo la vida de la madre, ¿verdad? Para terminar, es indispensable analizar el argumento más falaz de los esgrimidos en el debate sobre el aborto, el que dice que como el embrión es una persona en potencia, entonces su aborto es homicidio. Dicha postura, que es el núcleo de la postura cristiana contra el aborto, pues es una mentira por donde quieran que la vean. La primera mentira es afirmar que el embrión en etapas tempranas es una persona. Ya se probó que puede no ser ninguna, como lo es el aborto natural espontáneo, que se presenta en el 60% de los casos. Puede terminar siendo varias, y como ejemplo pongo los gemelos idénticos y clones. O incluso puede llegar a ser media persona, en los que cada uno de los embriones se fusionan en una quimera. Esto implica que el embrión ni siquiera es una persona en potencia. Pero supongamos que el embrión fuera una persona en potencia. ¿Eso lo hace una persona? Pues no. Un mendigo con instinto y talento gerencial, un millonario en potencia, pues no es un millonario. Una semilla que es un árbol en potencia, no es un árbol. Una persona viva que puede considerarse un cadáver en potencia, pues no es un cadáver, ¿verdad? La ciencia, la lógica y la razón son inflexibles. Un embrión que puede ser llamado una persona en potencia, definitivamente no es una persona. Todo el edificio teológico de la implantación del alma humana en la concepción se cae aparatosamente ante los hechos científicos. Irónicamente, Santo Tomás de Aquino señalaba la infusión del espíritu a los 40 días de la concepción, mientras que San Agustín de Hipona era más razonable al localizarla muy adelante en la gestación, solo cuando el feto estaba animado, lo que tiende a coincidir con el concepto científico de cuándo podría comenzar a considerársele como una persona. El aborto en etapas tempranas no es un homicidio porque el embrión no tiene las características necesarias de una persona, que son, entre otras, la individualidad y la mentalidad. El cristianismo moderno condena el aborto desde el momento de la concepción porque cree que el embrión es una persona. Esta postura ha sido refutada desde el punto de vista científico y bioético, pero esto no le importa al creyente, solo le importa la fe. Los convencen de que el embrión es una persona y por el 5º mandamiento que dice no matarás, creen que su eliminación es homicidio.
A pesar de todo, es insólita la ausencia de pasajes bíblicos que condenen explícitamente el aborto. Escasos textos nombran al embrión sin mencionar su eliminación, por lo que son usados desesperadamente en los grupos pro vida, presentándolos como una evidencia, ¿verdad?, de la existencia de una persona en el embrión. Ante esta sequía textual antiabortista, los cristianos aceptan acríticamente lo que les dicen en el púlpito: el embrión es un bebito indefenso. Con ese axioma recurren a la justicia divina para concluir que Yahvé aborrece el homicidio de niños inocentes, incluso los no natos. Esa argumentación se esgrime incluso en casos de violación. El bebito sería inocente del estupro cometido por su padre. Yahvé, defensor del indefenso, castigaría al asesino de estos hipotéticos niños. Entonces, es fundamental responder de forma objetiva y racional. ¿El embrión y el feto en sus etapas tempranas son personas? Para responder esta pregunta hay que examinar varias cuestiones. ¿Qué es lo especial de la humanidad? ¿Qué es una persona? ¿Qué es un individuo? ¿Qué es un niño? ¿Qué es un homicidio? Al preguntar esto en cualquier cultura, aparecerían factores como los siguientes. Miren, somos seres sociales, aunque no tanto como las abejas o las hormigas, hasta el punto de crear una cultura global. Nos necesitamos los unos a los otros. Nuestro bienestar depende de nuestros congéneres: vivienda, alimentación, medicina, educación, etc., ¿verdad? Somos racionales, pensantes, intelectuales. Hemos sido capaces de descubrir las leyes de la naturaleza para mejorar nuestra calidad de vida. Ciencias como la física, la química, las matemáticas y la biología, tecnologías como la medicina y la ingeniería, e incluso campos artísticos como la pintura, la música, la literatura y la danza, son monumentos a la capacidad del pensamiento humano. Nuestra vida psíquica nos hace únicos. Aparte de tener sentimientos, estamos conscientes de qué sentimos. Aparte de saber, estamos conscientes de qué sabemos. Homo sapiens es el único ser consciente que sabe de la conciencia de sus congéneres, por lo menos hasta donde la ciencia lo puede decir. Podemos ponernos en el lugar de los demás, podemos sentir empatía por ellos. Somos capaces de comunicar nuestro conocimiento y estado anímico a los demás. Podemos expresarles nuestra alegría, tristeza, aprecio, odio, solidaridad y sentir dolor y angustia. Solo el hombre comunica, domina y es consciente de sus sentimientos, incluyendo el más oscuro de ellos, la conciencia de nuestra muerte y de su inminencia. La genética ha descubierto que en los estados iniciales de la gestación, los embriones no son individuos ni siquiera en el sentido más simple de la palabra. En estos estados iniciales, el embrión es un puñado de células pluripotenciales conocidos como células madre. Al dividirlo o extraerle células, se obtienen estas células madre que al gestarse por separado dan origen a embriones viables e independientes entre sí. Cuando esto ocurre de forma natural, el producto de la gestación será dos gemelos idénticos. Cuando pasa artificialmente, en un laboratorio, se logra el proceso de clonación. Este no debería asustar a las personas racionales porque desde hace millones de años se da en la naturaleza. Los gemelos idénticos no son más que clones naturales. Es un hecho irrefutable que los embriones son divisibles. Cuando se seccionan, originan embriones viables, copias del original. Los embriones no son individuos ni en el sentido básico de la palabra. Este hecho irrefutable aterroriza a los creyentes por las perspectivas que abre a lo artificial en el proceso de clonación. Si se valora la vida humana por un alma mitológica, entonces es comprensible el pánico de los fieles. La clonación genera una dicotomía entre la existencia del alma y la bondad de Dios. Ya se demostró científicamente que la base de la mente es el cerebro y su actividad neuronal. Un embrión, sistema nervioso central o incluso un feto en etapas tempranas, sin actividad cerebral de alto nivel, no puede sustentar vida afectiva ni intelectiva. No ama, no odia, ni sabe, no es autoconsciente, o sea, no sabe que existe. En realidad, el descubrimiento infantil de que él y el universo son diferentes, el surgimiento de su autoconciencia, se da mucho después del nacimiento. Los estudios de Jean Piaget demostraron, por ejemplo, que el niño tarda hasta 10 meses en formarse un concepto medianamente aceptable de objeto. Esto es, cualquier cosa permanente y externa a él, como una pelota, un biberón o una persona como la madre. Para un niño menor,
Un objeto que desaparece de la vista deja de existir en su universo mental. Un embrión o un feto en etapas tempranas no posee actitud de introspección, no puede comprender a sus semejantes, pues ni siquiera tiene la capacidad de entender que es un semejante. No puede ponerse en lugar de otros porque ni siquiera puede comprender que existe lo otro. Es imposible que un embrión o un feto en etapas iniciales posea la vida intelectiva que llamamos personalidad. Como los estados iniciales del desarrollo humano no pueden tener vida afectivo-intelectiva, no pueden catalogarse como una persona. El embrión y el feto en etapas tempranas no son personas. Esto es otro hecho científico irrefutable. Es imposible ser más claro. Ni un embrión ni un feto son niños, porque para ser niño primero tiene que haber nacimiento. Un embrión o un feto sin vida afectiva o intelectiva, ni siquiera en las formas más precarias del inicio de la niñez, pues no es un niño. Para decirlo más claramente, cuando me voy a comer un huevo, pues no salgo con la idiotez de que me voy a comer un pollo. Algunos creyentes reconocen que un embrión no es una persona, pero se aferran a la idea de que la personalidad del feto está como potencialidad en la esencia del embrión. El embrión sería una persona en potencia y por lo tanto al matarlo se estaría cometiendo un asesinato. La falta de lógica de esta argumentación es patente. Un fenómeno en potencia no es lo mismo que un fenómeno real. Algo que potencialmente puede convertirse en otra cosa no es de antemano la otra cosa. Un multimillonario en potencia no es lo mismo que un multimillonario y no puede gastar dinero en esa forma. Un asesino en potencia no es lo mismo que un asesino real y no se le sentencia a cadena perpetua antes de cometer su crimen. Asimismo, una persona en potencia pues no es lo mismo que una persona y no hay motivo para otorgarle los mismos derechos a los de una persona real. El que algo tenga capacidad de llegar a ser otra cosa no hace que sea esa otra cosa. Un huevo no es un pollo, por más que pueda llegar a serlo. Una oruga pues no es una mariposa, por más que pueda llegar a serlo. Un indigente con instinto de gerente no es un millonario, a pesar de que pueda llegar a serlo. Un individuo con instinto asesino no es un homicida, aunque puede llegar a serlo. Un estudiante de medicina no es médico, por más que pueda llegar a serlo. Un ser vivo no es un cadáver, aunque irremisiblemente vaya a serlo. Llegamos por fin al meollo de esta fosa escéptica. Como ni el embrión ni el feto en etapa temprana son personas, entonces catalogar de homicidio o de asesinato al aborto pues es una estupidez. Calificar de homicidas, asesinas, infanticidas e incluso filicidas a las mujeres que deciden abortar es una falta de respeto rayando en lo criminal. Es una calumnia y una difamación injusta e irracional. Hay que decir esto de la forma más clara posible. Independientemente del respeto que merece la vida y en particular la vida humana, las personas humanas merecen un respeto infinitamente superior. El derecho de una mujer a elegir su bienestar emocional, su derecho a no tener una carga indeseada durante 9 meses, su derecho a no ver interrumpidos sus sueños de desarrollo profesional, económico y personal, y su derecho a engendrar un hijo solo cuando decide y pueda crearlo con amor y calidad de vida, debe estar siempre por encima de algo que no tiene emociones, que no desea, que no sueña, que no decide, que no ama, algo que no es una persona. La mujer como persona debe tener todos los derechos de elegir sobre ella misma y sobre algo en su vientre, porque aunque ese algo pueda llegar a ser una persona, pues no lo es. Esto que digo es muy fuerte, pero es totalmente lógico y argumentalmente impecable. No importa que la decisión se tome por simple antojo, por irresponsabilidad en la planificación, por violación o por peligro de muerte para la madre gestante. El aborto en etapas tempranas tiene que ser un derecho de la mujer, pues el embrión que se gesta en su vientre no es ni un individuo, ni una persona, ni un niño. La ciencia demostró que nuestra personalidad es producto de la actividad del cerebro. No es un alma que entra en un cuerpo y sale de él tras la muerte. Las concepciones espiritualistas y animistas de la vida humana, incluso en fase embrionaria, son mitos precientíficos demostrablemente falsos que no deben influir en las decisiones que afectan a las personas.
Los embriones y los fetos en etapas tempranas de desarrollo no tienen los requisitos fisiológicos necesarios para dar sustento a una persona y por lo tanto no pueden serlo. Como no son personas, no se deben proteger en detrimento del bienestar de la mujer, que sí es una persona. Por esta razón, la decisión femenina de abortar en etapas iniciales debe ser absolutamente libre, independiente de la situación en la que se da la decisión. La legislación actual se queda corta al limitar a solo un puñado de casos extremos dicha opción. El lobby antiabortista es socialmente peligroso, corrompe la práctica científica de los médicos, manipula las opiniones de niñas inocentes e indefensas y motiva el suicidio de mujeres que acuden a esta medida en situación desesperada. Es inhumano seguir subyugando a la mujer en nombre de los supuestos derechos de una cosa que no es persona, independientemente de que pudiera llegar a serlo. Por más lindo que le suene ese sofisma a los creyentes, no es persona lo que apenas va a serlo. La condena cristiana del aborto no tiene ninguna base bíblica, pues Yahvé no defiende a los niños inocentes, no considera personas a los embriones, fetos en gestación y niños menores de un mes. No solo no castiga a los culpables del aborto de inocentes, sino que aborta a inocentes para castigar culpables. En resumen, Yahvé es un Dios tribal criminal que no puede servir de base ética a ninguna sociedad moderna. Es tiempo ya de llamar a las cosas por su nombre. El Dios mayoritario de la civilización occidental es demoníaco. Su ética es peor que la de los peores genocidas del siglo XX. Ya es hora de relegar la Biblia a las clases de literatura y expulsarla del campo de la ética, de la moral y la ciencia. Si se ha de debatir racionalmente el aborto temprano, se debe ignorar toda alusión bíblica, que en realidad lo respalda, y examinar únicamente los aspectos científicos, objetivos, éticos y racionales del tema desde una visión pluralista, democrática y secular. También es el momento justo de ventilar los verdaderos valores inhumanos e injustos de la Biblia, que durante tanto tiempo han sido ocultados de la vida del creyente por sacerdotes y clérigos hipócritas que solo leen de la Sagrada Escritura lo que les conviene. La sociedad occidental debe conocer el verdadero punto de vista bíblico para que dejen de lado las justificaciones míticas y mágicas en el debate social sobre el aborto. Si se fuera a tomar como base moral la aborrecible deidad de la Biblia, el aborto no solo no estaría prohibido como asesinato, sino que sería un método adecuado de castigo. Sería válido el infanticidio de niños menores de un mes y estaría justificado asesinar niños inocentes para castigar culpables. Aunque algunos pasajes bíblicos justifican el aborto por misericordia, la realidad es que esta justificación no tiene ninguna base ética. Si los embriones fueran personas, matarlos para evitarles el sufrimiento sin que pudieran dar su consentimiento sería equivalente a matar indigentes para evitarles su miseria sin pedirles antes su aprobación. La decisión de abortar no debe basarse ni en misericordia para con el feto, ni en conceptos precientíficos como espíritus o almas. Debe ser una decisión racional, ética y objetiva basada en lo mejor de nuestro conocimiento científico. Si en el momento en que se plantea el aborto, el feto ha desarrollado actividad neuronal superior que sucede unos 4 o 5 meses después de la concepción, entonces ya hay una persona incipiente y matarla se podría condenar como homicidio, excepto si la vida de la madre corre riesgo. Si el embrión aún no ha alcanzado la madurez necesaria para tener actividad mental discerniblemente humana, como ocurre antes de los 3 meses, entonces no es una persona y no debería haber el menor impedimento jurídico para que la madre decidiera abortarlo, independientemente de las circunstancias. Las creencias religiosas en almas y espíritus alucinantes no deben tener cabida en la legislación de una democracia secular que se respete. En todo caso, este criterio bioético y científico para permitir el aborto temprano es infinitamente más ético que la moral de infanticida y de genocida sanguinario que ostenta Yahvé. Amigos, pues hasta aquí la fosa escéptica.
Les recuerdo suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún contenido nuevo y dejarme sus comentarios en este video. En la descripción pues les dejo los links tanto del grupo de Facebook, que la verdad está muy interesante, así como los links para que se conviertan en patrocinadores de este esfuerzo por difundir el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.